vuestras Biblias en el libro a los Hebreos. ¿Cuál es la serie que yo estaba llevando? Por la fe. Por la fe. Y seguimos entonces los versículos que están en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, eso es. Preparamos ahí la palabra. Vamos a coger los versículos, voy a leer desde el 24 al 26, ¿vale? 24, 25 y 26 del capítulo 11, la carta a los Hebreos. Dice así: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Disfrutar, no, a disfrutar, ya decía yo. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vamos a quedarnos con esa parte. Yo creo que en esta mañana el Señor nos quiere retar a que aumentemos nuestra fe al punto de poder tomar decisiones difíciles, pero correctas para nuestra vida, de forma que hagamos su voluntad perfecta, aunque el consejo del mundo y lo que es aparentemente sea todo lo contrario. Vuelvo a decirlo, ¿vale? Yo creo que en esta mañana el Señor nos está queriendo retar a que aumentemos nuestra fe, ¿sí? Que dispongamos nuestros corazones para que el Señor aumente esa fe nuestra, a tal punto de que seamos capaces de tomar decisiones difíciles, pero correctas para nuestra vida, a pesar de las apariencias, a pesar de lo que el mundo quizás nos hubiera aconsejado o el mundo nos diría, ¿vale? En este texto estamos viendo a Moisés, en primer lugar, renunciando a ser llamado, ¿qué dice la palabra? Hijo de la hija del faraón, lo cual era un buen estatus, ¿eh? Hijo de la hija del faraón. Nos dice el texto que él está aquí renunciando a ser llamado a tener ese estatus y escogiendo ¿qué? Ser un hebreo, un esclavo, era lo que significaba en aquel momento un simple peón del pueblo de Dios, ¿no? Vemos a Moisés renunciando, dice la palabra, a los placeres del mundo. ¿Y qué escoge? Ser maltratado. Vemos a Moisés renunciando a los tesoros de Egipto, a las riquezas, que son de las cosas que más anhelamos, y escogiendo, dice la palabra, el oprobio. ¿Qué significa eso? La deshonra, la vergüenza públicas. Es fuerte, ¿eh? ¿No? No es algo que lo escogeríamos por naturaleza. Yo creo que el deseo del corazón de cualquier ser humano así, normalmente, ¿cuál sería? Si nos dan riqueza, estatus, placeres o maltrato, deshonra, vergüenza, un estatus bajo, ¿a dónde nos iríamos si somos honestos? Rápidamente al camino ancho, ¿no? A lo fácil, a lo placentero, a lo atractivo. Esa es la realidad. Y esa es la tendencia de nuestros corazones, ¿no? La tendencia de nuestros corazones. Como vimos en la última prédica que tuvimos sobre Hebreos 11, Moisés fue rescatado de morir por la fe que sus padres pusieron
en que Dios tenía un propósito grande para ese niño. Yo no sé si solo soy yo la que está sintiendo una distracción bestial. También lo sentís, ¿no? Por favor, si estamos... ¿Sí? Voy a reprender porque esto está la bandera compuesta. Y en el nombre, ¿verdad? Sí. Y en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús ordenamos, atamos y echamos fuera de aquí a todo estorbo que el enemigo esté trayendo en sueño, en falta de concentración, fuera de aquí en el nombre de Cristo Jesús. Ahí va, venimos aquí, ¿vale? En la última predicación que yo hablé en Hebreos 11, ¿sí? Moisés fue rescatado de morir. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien escuchó? ¿O alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que motivó a esos padres a rescatar a aquel niño, a mantenerlo vivo a pesar de las órdenes de Faraón? Era precioso a los ojos, pero era agradable a los ojos de Dios. Veíamos en Hechos que el Señor nos estaba revelando de que los padres de Moisés supieron discernir que había una encomienda, un propósito especial para Moisés. Aquel niño que tenían delante, dice la carta de los Hechos, que el Señor tenía sus ojos puestos sobre Moisés y los padres lo supieron discernir, lo cual les llevó a guardar a aquel niño con vida, aún a pesar de lo que podría hacer Faraón con ellos, y Dios les dio un perfecto plan que el Señor respaldó hasta el final, manteniendo a ese niño con vida, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios, Moisés fue salvado por la hija del Faraón y entregado a su madre para que ella misma lo amamantase y lo criase. Este tiempo de crianza en el que Moisés estuvo junto con su madre fue el tiempo clave para la vida de Moisés. Ese niño fue instruido en los caminos del pueblo hebreo. Ese tiempo en el que, desde que tomaba pecho, fue creciendo, ese chavalito, voy a decir, fue escuchando de sus padres quién era ese pueblo hebreo. Él entendió que él pertenecía a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y llegó a identificarse completamente con el pueblo escogido por el verdadero Dios. En ese tiempo de crianza le fue inculcado el temor a Dios y la esperanza en las promesas que Dios tenía para este pueblo. Moisés sabía que Dios acudiría en ayuda a ese pueblo para sacarlos de Egipto y llevarlos a un lugar precioso. No sé si os acordáis, pero José mismo estaba ya cuando estaba bendiciendo a sus hijos, o cuando al final de su vida, de las palabras mismo había profecía de José, donde decía que Dios, el Dios de ese pueblo, iba a venir a ayudarlos y a rescatarlos de ese lugar para llevarlos a una tierra, ¿no?, donde él pedía que se llevase también sus restos. Así que Moisés absorbió todo esto en el tiempo de su crianza, ¿no? En ese tiempo de crianza se formó el carácter y las convicciones de Moisés. Moisés llegó a creer la visión de sus padres. Moisés llegó a
estar convencido en su propia vida que él era la persona a quien Dios había escogido para libertar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y quién realizó esa importantísima labor de preparar a Moisés? Sus padres. Sus padres. Sus padres. Hermanas, no menospreciemos la labor que tenemos como madres. No menospreciemos la labor que tenemos como madres. Hay una responsabilidad de la cual no solemos ser conscientes o no captamos. Una responsabilidad que tenemos del discipulado de nuestros hijos. Y si un tiempo es especial, es el tiempo de crianza de nuestros hijos. Comentaba en la primera reunión, ¿no? Lo he confesado, de que yo me había llegado a dar cuenta de que creo que el mundo y los principios de este mundo han entrado incluso dentro de la Iglesia y muchas de nosotras nos hemos visto con el deseo y el anhelo de salir de nuestros hogares, salir a trabajar porque necesitábamos realizarnos, ¿sí? Yo sé que la situación de muchas madres en este lugar, además, es de tener que salir a buscar ese alimento porque falta la persona que se supone que debería de encargarse de ello, ¿no? Que es ese padre, ¿no? Pero aún, no estoy hablando de esas situaciones, ¿no? Sino estoy hablando del resto, ¿no? De cómo hemos metido dentro de nuestra forma de ser el pensamiento, ¿no? De que, bueno, mi marido bien, trabaja, que provea, pero yo también, ¿no? Quiero esto de cuidar niños, esto de poner la lavadora, esto. Menospreciamos de una forma increíble lo que es la responsabilidad que Dios ha dado al matrimonio, que Dios ha dado también a la mujer en la crianza de sus hijos. Y mirar, Jocabed fue una mujer que hizo una impresionante labor al discipular no solo a su hijo Moisés, sino quién eran sus otros dos hijos que luego vemos que tienen una labor muy importante. Aarón y Miriam, ¿verdad? Otras dos personas que guiaron a ese pueblo, que colaboraron en esta labor, ¿no? Hacia el pueblo de Dios, esta labor de salvación, ¿no? Esa fe transmitida fue tan sólida que venció todas las tentaciones y pruebas que se pusieron por delante a Moisés. Dios honró el trabajo, el amor y el ejemplo de esos padres y levantó a un hijo que cuando se le presentó delante de él todo lo más ambicionable en esta vida a su alcance, se le presentó un estatus como cualquiera de nosotros quisiera tener, elevado, se le presentaron placeres, se le presentaron todas las riquezas de Egipto en sus manos. Él decidió renunciar a ello y escoger todo lo opuesto, aquello de lo cual huimos, un bajo estatus, ¿no? Que te miren como un bicho raro. Es que me desprendo como un bicho raro. El maltrato, la deshonra y la vergüenza, ¿no? Aquello que nosotros por naturaleza huimos de ello, ¿vale? Pero Moisés, educado y criado de una forma poderosa, el Señor lo usó, digamos, todo el esfuerzo de estos padres para crear una fe que resistiría luego esa prueba, ¿no? Esa prueba
de fuego. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermanos, hermanas, aquellos que sois padres, no menospreciéis la responsabilidad. No menospreciéis la responsabilidad que tenéis de parte de Dios de sellar, de grabar, de introducir una fe que sea poderosa. Esa fe con la que luego vuestros hijos puedan defenderse durante toda su vida. Durante toda su vida. Y eso es algo muy delicado y muy grande. Así que, hermanas, no lo menospreciéis. Las que tengáis esa posibilidad, ¿verdad? Que no tengáis que estar saliendo, digamos, y dejando, porque muchas veces tenemos que dejar a nuestros hijos. Nos vemos en esa situación, ¿no? Estaba pensando en un caso, ¿no? Bueno, que incluso fue el mío, ¿no? En el que tú tienes que salir, digamos, para ganar un dinero, y hay veces que lo que hacemos es dejar a nuestros hijos en manos de otra persona a la que ese dinero muchas veces de lo que estamos recibiendo igual si lo tenemos que dejar a la otra persona, ¿verdad? Y no sabes lo que le está introduciendo. Le va introduciendo los principios que tenga esa misma persona. O sea que en el nombre de Cristo Jesús, que no menospreciemos la labor y la responsabilidad que como a padres el Señor nos ha dado. Después del tiempo de preparación que Moisés tuvo en su hogar, que según algunos autores, ¿no?, proponen que podría ser unos 10, 12 años, Moisés pasó a vivir en la casa del faraón. ¿Y cuál era el estatus que el faraón tenía para con el pueblo? ¿Era simplemente un rey? Era un dios. Para ellos, para los egipcios, faraón era considerado un dios. O sea, no hay más alto estatus, ¿no?, al que se podría llegar, ¿no? Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, allí donde Esteban está dando un discurso, está explicando, ¿no?, cómo ha sido la historia del pueblo hebreo cuando él estaba defendiéndose, ¿no?, de cuál era su fe. Vemos aquí que él da unos datos muy interesantes, una parte que no está en el Antiguo Testamento, porque sí que es verdad que hay libros y la tradición judía mismo en la que se iban pasando, digamos, el conocimiento muchas veces por oral, ¿no?, de forma oral, que se iban compartiendo las cosas. No todo lo que es la realidad está escrito y recogido en la palabra, ¿no? Simplemente las cosas que Dios quiere que sepamos, ¿no? Pero aquí Esteban nos comparte. Dice del versículo 20 al 25, voy a ver, ¿vale? En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Ahí es donde decíamos que se veía, ¿no?, esa visión que Dios tenía para con Moisés. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Moisés fue educado como un hijo de Faraón y aprendió todo el conocimiento
egipcio. Y la educación de Moisés, por tanto, no fue precisamente la de un esclavo, ¿verdad? Él aprendió, y mira que el conocimiento egipcio era mucho, en aquel tiempo, era mucho. Él fue instruido en escrituras, esas escrituras jeroglíficas. Moisés fue instruido en lenguaje, en matemáticas, en astrología, me imagino, en idiomas, en arte, en ciencia. Pero además, Moisés fue instruido en las habilidades del ejército y de la guerra. ¿Sí? Uno está recogido en la historia, ¿no? Que era algo muy habitual para ellos el montar a caballo, el controlar todo este uso del caballo, el tiro al arco como un juego que practicaban preparándose quizás luego para guerra, ¿no? Estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado, nos dice el versículo, es que Moisés llegó a ser poderoso en palabra y en obra, ¿sí? Preparado, tanto para hablar, lo que decía, como para la acción. Un hombre guerrero, un hombre de acción, un hombre de palabra, persuasivo. Según narra Josefo, que es un historiador judío del siglo I, Moisés llegó a ser levantado como general del ejército del faraón en un tiempo en el que sus vecinos, los etíopes, los quisieron atacar. Debido a esas cualidades que él tenía, él sabía pelear y también tenía el don para motivar a las tropas, ¿sí? Era poderoso en palabra, dice la escritura, ¿no? Así que Moisés estaba preparado para llevar adelante lo que fuese, ¿no? Nos dice el historiador, un detalle que no puedo comentar en el otro, ¿no? Como hubo un tiempo, ¿no? En el que eso, ¿no? Los etíopes estaban como preparándose, digamos, para atacar a los egipcios y Faraón, parece ser que Moisés, que es otro de los detalles, no era muy popular entre los egipcios porque se le veía una inclinación hacia los hebreos, ¿no? Hacia el pueblo hebreo. Entonces algunos como que sospechaban, algunos, no sé, como que no le veían si quizás fuese tan fiel, ni el propio Faraón. Entonces decía este historiador de que él jugó, o sea, a ganar o ganar, decía, ¿no? Porque él decía, lo envío a la guerra. Si él me trae victoria, el pueblo egipcio ha ganado. Pero si a él lo matan en primera fila, ¿no? O lo matan en las tropas, pues quizás el pueblo egipcio también ha ganado, ¿no? Si este hombre es sospechoso. O sea que él fue usado estratégicamente y nombrado general para esta guerra con una visión de parte de ese faraón, ¿no? Vamos a Éxodos. Y leemos cómo nos cuenta Moisés mismo, quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, él narra sobre él mismo, ¿vale? Los versículos del 11 al 15 voy a leer. Éxodo 2, del 11 al 15. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, que nos ha dicho Hechos que era con 40 años, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Él se identificaba como hermano de esos hebreos. Miró entonces a uno y a otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo en su momento yo decía, pues menudo genio que le cantan pues es este, ¿no? Que ve aquí una discusión y se carga a una persona, ¿no? Pero después de ver de que era un hombre preparado para la guerra, ¿no? Me pareció, digamos, más
normal, ¿no? De que él utilizara una estrategia de este tipo, ¿vale? Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y esto le causó temor a Moisés, pues pensaba, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido. ¿Y qué hizo el faraón? Trató de matar a Moisés. No como las películas de Walt Disney, ¿verdad? Que se le ve a Moisés, a Faraón, como luchando, no dándole otra oportunidad, no. Dice que trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del Faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo, ¿no? Moisés se precipitó. Moisés se precipitó. Dios le había escogido para ser el libertador de su nación, pero ni él ni el pueblo estaban preparados para ese acontecimiento. No lo recibieron como tal. No confiaron en él como Salvador, ¿no? Más bien, ese asesinato dejó a Moisés en oposición, en clara oposición a Faraón. Lo que hasta entonces había sido una sospecha, ¿no? Este será fiel o no será fiel a nosotros. Aquí cayó todo, ¿no? A la vista, ¿no? Quedó todo a la vista, ¿no? Fue evidente su inclinación a favor de su pueblo, así que llegó Moisés a ser considerado como traidor y Faraón, por tanto, intentó matarlo. Hay historiadores que afirman que Moisés hubiera podido ser heredero del Faraón por ser hijo de su hija, ¿no? Y todos nos imaginamos lo que todo esto hubiera supuesto para él, ¿no? Esa posición, hemos dicho, la posición de Dios, ni más ni menos, ni siquiera rey, la posición de Dios, poder, riquezas, placeres, Egipto a sus pies, ¿no? Un país muy poderoso además entonces, ¿eh? Esto indicaría el precio que supuso a Moisés, la identificación con el pueblo, ¿no? La asunción del rol que había decidido asumir, ¿no? Ese papel que Dios había escogido para él. El hecho de que Moisés escogió, en vez de quedar como faraón de Egipto, ser el libertador que iba a rescatar a los hebreos, ¿no? Y gracias a Dios, Moisés no dudó de lo que debía hacer. Se mantuvo firme en su convicción de quién era realmente y de lo que debía cumplir en esos propósitos que Dios tenía para él. De igual manera, nosotros necesitamos entender precisamente quiénes somos y el llamado de Dios que tiene para ti. ¿Tú quién eres? ¿Eres un seguidor de Jesús? ¿Te haces llamar cristiano? Cristiano, lo cual quiere decir cristito, ¿no? Era era un nombre como era como una burla, ¿eh? Como si fueran cristos pequeños. Esa era la burla que le hacían a los cristianos, ¿no? ¿Te identificas como cristiano? ¿O te cuesta asumir esa identidad cuando estás con gente del mundo? Entra la duda, ¿no? ¿Eres soldado de Cristo? ¿O más bien pareces un espía cristiano? Que nadie sabe muy bien ni dónde eres, ni qué piensas, ni qué dices, ¿no? Jesús con rotundidad afirmó: el que no está conmigo, contra mí es. El que no está conmigo, contra mí es. O somos sus seguidores, o somos
sus enemigos. O somos sus seguidores o somos sus enemigos. Nosotros también somos llamados a identificarnos en todo momento con el pueblo de Dios, como lo hizo Moisés. ¿Cuál es tu estatus en la sociedad? ¿Cuál es tu estatus entre tus amigos, entre tus colegas? ¿Eres reconocido como persona respetable? ¿Como un tío guay? ¿Como alguien a quien la gente se acerca para estar? ¿Como una persona solvente o inteligente? ¿Como una persona productiva? ¿Como una persona competente? ¿Audaz? No sé. ¿Cuál es el estatus que tienes o has tenido delante de los demás, ¿no? Pero en el fondo tú sabes que acercarte a los caminos de Cristo produce el efecto contrario a todo lo que has tenido hasta ahora, ¿no? Si hasta ahora has sido muy reconocido, muy bien visto, la señora, ¿no? ¿Verdad? El porte, el tal, ¿no? Ahora de repente todo eso comienza a caer, ¿no? Sabes en el fondo que comenzarán a hablar mal de ti, que te van a llamar tonto, tonta, porque te han comido el coco los de la secta esa, ¿verdad? Porque encima aquí en esta sociedad ni siquiera saben ni lo que es la iglesia, ¿no? O de repente esa gente que hasta ahora te buscaba y estaba todo el día llamándote para estar, íbamos a tomar el cafetito, ahora de repente no quieren que te vea la gente al lado tuyo, no vaya a ser que piensen que esta también se ha metido en el grupo ese, ¿verdad? Y te das cuenta de que la persona aquella con la que pasabas tanto tiempo, ahora te hace Dios y sale corriendo, ¿no? Porque ya no quiere estar demasiado tiempo contigo, ¿no? Es así, hermanos. Es así, hermanos. Es así. Hay un precio de seguir a Jesús. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres pasajeros que le ofrecía la vida en la casa del faraón, del estatus que le ofrecía todo aquello. Él consideró la deshonra, es fuerte eso, la vergüenza, de lo cual huimos siempre, ¿sí o no? O sea, es algo de lo que no nos gusta nada, que nos burlen, que nos señalen, que nos digan, ¿verdad? A lo que la tendencia nuestra es huir. Pero él dijo, no, me quedo con esto por causa del Mesías. Dice la Escritura que era una mayor riqueza todo este maltrato, todo este desprecio que los propios tesoros de Egipto, incluso las riquezas. ¿Y tú? ¿Qué consideras tú? Me llamó la atención que apareciese la palabra, esa expresión de la causa del Mesías, como el Cristo, como algo que Moisés escogió. Sí, si vemos en el... Bueno, yo lo tengo aquí marcado. Si queréis lo leo yo. En 11.26, en Hebreos 11.26, dice, consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Y decía yo, ahí va, ¿qué conocimiento tendría Moisés de ese Mesías, de ese Salvador? Yo no sé lo que Moisés pudiera entender de ese plan de Dios a través de Jesús para salvar al mundo, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí podemos ver es que ese Cristo estuvo presente siempre con los hijos de Israel, tanto en sus aflicciones como en sus alegrías. Vemos que ese Jesús se manifestó al pueblo de Dios como el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh, ¿sí?
y que Él les acompañó de una forma maravillosa durante todo su exilio. Desde que se presentó a Moisés, ¿dónde se presentó? Venga, va, estos son para los de la escuela bíblica. Y así nos despertamos. ¿Dónde se le presentó? Jesús, ¿no? El ángel de Jehová, a Moisés en la zarza. En la zarza. Y dice, y de en medio de la zarza estaba el ángel de Yahweh y le habló y le llamó Moisés, ¿verdad? Desde ese llamamiento en la zarza, por todo el camino por el desierto, ese ángel de Yahvé fue su protección y su provisión. El plan de Dios que Moisés cumplió al obedecerle fue la causa de Cristo. Ese Mesías en medio todo el tiempo de todo este rescate y toda la obra que Moisés hizo, ¿no? Podemos ver en Moisés, en realidad, un tipo de Cristo. ¿Entendemos lo que es un tipo? El tipo es la figura, una figura anterior. Puede ser su propia persona, pueden ser los acontecimientos de su vida que hablan de Jesús. ¿Sí? Así como solemos decir que, por ejemplo, el arca de Noé era el tipo de Cristo como Salvador, ¿verdad? La salvación, la obra de salvación y el hecho de entrar en el arca, ¿vale? Aquí estamos viendo a Moisés y podemos ver a un Moisés que está en realidad representando a Cristo como Salvador, era aquel que iba a ser su libertador, como aquel que iba a ser juez de esos dioses y como aquel que les iba a guiar en el desierto, en todo su caminar, así como Cristo lo hace con nosotros. ¿Es la causa de Cristo tu causa? ¿Estás poniendo esta causa, la causa de Cristo, por encima de las riquezas que te puede dar este mundo? ¿Cuántas fuerzas, tiempo, talentos inviertes en la causa de Cristo? ¿Y cuántas fuerzas, tiempo, capacidades inviertes en las riquezas de este mundo? Si haces un cómputo del día, ¿es verdad que Cristo es tu causa? Viene a mi mente un escrito de Pablo en el que él declara su elección. Vámonos a Filipenses. Después de estar tantos años reflexionando en Filipenses, en esas reuniones en el hogar, es normal, ¿no?, que esté este libro aquí ya. Filipenses 3, y voy a leer unos cuantos versículos. Tomé el texto quizás porque me parecía las frases de Pablo tan impactantes, ¿no? Dice desde el versículo 4 al 11. Dice así. Este es Pablo haciendo esta declaración de fe, ¿vale? Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Dice, ¿qué? ¿Vamos a competir? Vamos a ver. Y él dice, ¿no? Va exponiendo lo que son sus méritos. Dice, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, es decir, estricto en la forma en la que él llevaba su fe, ¿verdad? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, si alguien ha demostrado que ama a Dios y que cela a Dios, ese yo, ¿verdad? Que me llevo por delante a quien sea, ¿no? En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo,
y esto es a dónde voy, ¿vale? Todo aquello que para mí era ganancia, todo aquello que yo valoraba como lo mejor de lo mejor y lo cual le daba a él mérito y orgullo en la vida, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Aquí tenemos la causa de Cristo, ¿no? Igual que Moisés, ¿no? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que viene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y vuelvo a decir, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, al igual que Moisés, tiene clara su elección. Decidió en ese libro de contabilidad que llevamos en la vida, ¿no? De qué es lo que es bueno, de qué es lo que es malo, cuáles son las ganancias y cuáles son las pérdidas, de qué tengo que tomar y qué tengo que quitar. Él lo decide claramente, pasar de ese libro, ¿no? De la columna de ganancias a la de pérdidas, todo aquello que había valorado tanto. ¿Qué es lo que tú valoras tanto? O lo que tú valorabas tanto antes de conocer a Cristo. ¿La belleza? ¿La riqueza? ¿Las fiestas? ¿El placer? Un estatus, tener un renombre, un estudio, soy doctor, no sé, licenciado en, ¿no? ¿Qué es lo que tú valorabas tanto antes de conocer a Jesús? Quizá los bienes materiales, el tener, el solvencia para gastar, esa posición social. Estoy casada no soy la señora de, ¿verdad? Que te valoren, ¿no? Como alguien importante. Tu inteligencia. A mí déjame de tonterías de mi inteligencia. Yo soy una persona, ¿verdad? Tu nacionalidad. Eres vasco. Eres nicaragüense. La causa, Venezuela. ¿No? Tus capacidades creativas. Tu comodidad. Tu familia. Mi pregunta que lanzo ahora es, ¿has movido todas estas cosas a la columna de pérdidas? ¿O todavía te están quedando muchas pegadas en la columna de ganancias? ¿Sí? Todavía vuelves a mirar a la de ganancias y te das cuenta de que todavía estás luchando por tantas cosas, igual que antes. Jesucristo movió su columna de ganancias, la honra que le correspondía. Eres Dios. Podía exigir, podía haber venido a la tierra primero fulminándonos a todos, ¿vale? A todos esos que le miraban con desprecio, no tenía más que mirarlos y, ¿verdad? Como los dibujos animados de ahora en los juegos, ¿no? Y los vamos matando a todos. ¿Lo podía haber hecho? Lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho, ¿verdad? Él renuncia a todo eso, esa columna de ganancias, el ser igual a Dios,
su bienestar al lado del Padre, en esa gloria, ¿verdad? Y Él la pasó a la columna de pérdidas por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Alguien que no tenía que ver con nosotros, quien estaba tan por encima de todos nosotros, lo único que tenía que ver era que nos había creado, se humilló a sí mismo, tomó el lugar tan horrible, aquello de lo que nosotros huimos, se humilló a sí mismo y dice la palabra que se hizo obediente hasta la muerte, su fin, y fue una muerte además de cruz. ¿Sabéis lo que significaba la cruz? Maldición. Se hizo maldito. Maldito. La peor muerte, la más dolorosa, maldito. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y dice Jesús que nosotros no somos más que el que es nuestro Señor. ¿Verdad? Cuando Él suele decir, ¿no? Yo soy el Maestro y Señor. Si yo soy ese, no penséis que vosotros vais a, ¿verdad?, a ser mejores, ¿no? Si a Él le tocó renunciar a muchas cosas por amor a nosotros, de igual manera ahora nos toca a nosotros renunciar a muchas cosas por amor a Él, a su causa y a su pueblo. Somos llamados, dice la Escritura, a compartir sufrimientos como buenos soldados de Jesucristo. ¿Cómo dice la Escritura que lo vamos a hacer? ¿Cómo dice la Escritura que Moisés consiguió tomar estas decisiones tan antinaturales, tan antihumanas? En Hebreos nos dice al final del versículo 26 que consideró todo esto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Solo así conseguiremos tomar esa decisión de renunciar a tantas cosas que nos atraen, al mundo, a las comodidades, y escoger vergüenza y maltrato por causa de Jesús. Moisés miró a la recompensa. De ahí me doy cuenta de que es tan importante, hermanos, tan importante, tan imprescindible, que si queremos mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos día tras día aprender a poner nuestros ojos en la recompensa, que es Él mismo. Necesitamos valorar esa recompensa. Y muchas veces creo que no lo hacemos. Nos quedamos con la mirada en esta tierra, en esta tierra y en esta tierra. Si el Señor me bendice y tengo más. Si el Señor me bendice y me sano. Si el Señor me bendice. Pero todo, si nos damos cuenta, a nivel tierra, voy a decir. A nivel tierra. No somos capaces de elevar nuestros ojos y decir, y ahora no podemos decir más que nunca, que el tiempo es corto, muy corto el que queda en esta tierra, muy cortito, porque todo está preparado. Cuando llegue esta persecución, cuando llegue el momento en el que nos van a pedir que primero tenemos que presentar las predicaciones para que alguien nos revise si son aptas o no son aptas, está cerca. Ahora lo podemos decir así, está cerca. Está cerca, está muy cerca. Necesitamos aprender a mirar a la recompensa. Y yo sé que hay recompensas en la tierra y recompensas en el cielo. No voy a profundizar en ellas, lo dejamos para otra prédica, pero sí quiero afirmar que la recompensa, ¿cómo será? A todos aquellos que soportemos el maltrato según Jesús en Mateo
5. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias, lo que estamos diciendo, que nos llamarán de todo, ¿vale? Dice, alegraos y llenaos de júbilo porque os espera una gran recompensa en el cielo. Una gran recompensa en el cielo. La recompensa será grande, hermanos. Y abrimos el libro de Romanos en el capítulo 8 y leemos 2 versículos. Dice así, y si somos hijos, por supuesto estoy hablando todo el tiempo dirigiéndome a aquellos que son hijos de Dios, ¿vale? Que han entregado su vida a Dios. Porque mi llamado al que todavía no lo ha entregado es que lo haga en el nombre de Jesús. Que no pierda tiempo, que no pierda tiempo. Que el tiempo es corto. Que aunque aparentemente yo encima estoy hablando de lo difícil, ¿por qué no voy a decir que no? El seguir a Cristo es seguir a Cristo y hay que entregar muchas cosas, pero la recompensa, no solo en el cielo, aquí en la tierra, es grande, es grande, es grande. Dice el versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, vamos a disfrutar junto con Cristo Jesús de esa herencia que el Padre tiene también para Él. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, y fijaros lo que está ahí dicho, a veces queremos huir, ¿no? Mejor nos quedamos con la normalidad, me decía ayer una hermana, ¿no? Ay, no me metas tanto lío, mejor el día a día, me preocupo de las cosas normales, ¿no? Pero si sufrimos con Cristo, ¿qué dice la palabra? También tendremos parte con Él en su gloria. Grande será la gloria, grande será la gloria, grande será la gloria para todos aquellos que hayamos batallado en esta tierra a favor de Él. De hecho, dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse para nosotros. Y la persona que lo escribió fue alguien que sufrió grandemente, hermanos. Pablo, si alguien ha pasado de todo este pobre hombre, fue Pablo. Hambres, azotes, ¿verdad? Está a punto de la muerte. Y él es el que compara y dice, ¿no? Que considero en nada los sufrimientos actuales, en cárceles, en qué no ha estado Pablo, en nada. O sea, él dice, ¿no? Considero en nada todos estos sufrimientos en comparación de aquello que va a venir. Así que en el nombre de Cristo Jesús, casa de oración, abramos nuestros ojos, empecemos a mirar en esa impresionante recompensa, empecemos a entender y a valorar quién es Dios. Cristo mismo se va a entregar a nosotros y lo vamos a conocer como nuestro amado por la eternidad. El Señor tiene lo que más anhelas. ¿Qué puedes anhelar? ¿Qué puedes anhelar? Él tiene todo eso que tú necesitas. No temamos ser probados y sufrir. Y lo digo porque me lo digo a mí misma, ¿vale? No temamos ser probados y sufrir, porque nunca nos dará más de lo que podemos soportar. Es su promesa. Yo creo que hasta el Señor ha puesto en el cuerpo un clic que hace la consciencia, ¿no? De cuando ya llega a tal punto el dolor que el ser no puede soportar, ¿qué hace?
¡pum!, pasa a un estado de inconsciencia. Se pierde la conexión. Cuando ya llega el cuerpo al punto de que ya no se puede, ¡pum!, el Señor ha puesto como una tecla que hace ¡pum!, y la mente deja ya de poder sentir. O sea que no nos preocupemos, está todo preparado para lo que venga, ¿no? Él está ahí por nosotros. Y su promesa es firme. Nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustias, ni ese peligro, ni ese hambre, ni esa persecución. Lo promete nuestro Dios. Más bien, dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Así que, en el nombre de Jesús, solo tú sabes cuál es el reto que hay en tu corazón, la dificultad que está habiendo en tu corazón, si tiene que ver con tu estatus, si tiene que ver con tu imagen hacia los demás, si tiene que ver con tus bienes materiales, si tu lucha tiene que ver quizás con los placeres, ¿no? Quiero placer para disfrutar, no sé con lo que tenga que ver, pero sea lo que sea, clamamos a Dios que tu fe aumente para que seas capaz de decidir, dejo todo esto, por razón de ese incomparable nombre, ¿no? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Señor, y te damos gracias por esa fuerza, Señor, ¿no?, que viene de ti. Te damos gracias, Señor, ¿no?, porque tú eres aquel que no solo pones en nosotros el deseo, la voluntad, sino que eres aquel que nos llevas a poder hacer las cosas que quieres que hagamos, Señor. Lleva en el nombre de Jesús a casa de oración a un nivel cada vez mayor de entrega, Señor. Sabemos que los tiempos que corren son muy malos, pero declaramos en esta mañana que en el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo amor al dinero, a todo amor a los placeres, a todo amor a un estatus elevado y escogemos servir a Cristo, seguir a su nombre, amar su causa, porque queremos, Señor, esa recompensa que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.